Y si no escucharon la predicación de la semana pasada, los invito a escucharla en la página de Facebook o de YouTube de Iglesia Bíblica Zacatecas. ¿Por qué? Porque las últimas 2 semanas pues hemos tratado de este tema bíblicamente. La semana pasada vimos una historia completa del hablar en lenguas y hoy vamos a entrar a capítulo 14. Pero en las últimas décadas, en círculos cristianos, pues entre comillas, alrededor del mundo, el don de lenguas ha sido un tema bastante controversial. Es interesante notar que los cristianos no discutimos acerca del don de la predicación, no discutimos acerca del don de administración, del don de enseñar, de predicar, de servir, de evangelizar, del don de misericordia. No estamos discutiendo entre nosotros mismos acerca de esos dones. No creo que hay ningún otro don que es tan divisiva dentro de las iglesias cristianas hoy en día. A lo mejor es porque es tan visible y con ello conlleva mucha atención, entonces termina siendo muy controversial. Hoy vamos a seguir el tema en el capítulo 14 de 1 Corintios. Y como vimos la semana pasada, y como ya mencioné, el don de lenguas bíblicamente es la capacidad sobrenatural de poder hablar en idiomas auténticos que uno nunca había estudiado. Es la descripción del don bíblico según lo que vimos la semana pasada. Ahora, capítulo 14 de 1 Corintios. La semana pasada vimos y contestamos muchas preguntas. Y esta semana nada más vamos a contestar una sola pregunta. La pregunta que vamos a contestar en esta mañana es esta pregunta. ¿Es el don de lenguas un lenguaje privado de oración dado al cristiano para edificación propia? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque capítulo 14 es el capítulo y los versículos que usan los carismáticos para defender su postura, porque la semana pasada vimos, ellos tenían que cambiar el sentido del don, ¿no? Ellos tenían que inventar otro sentido para respaldar su práctica pagana, su experiencia pagana. Entonces, ellos llegaron a decir, el don de lenguas es un lenguaje privado dado a cada persona, cada cristiano, para su propia edificación. Ellos van a usar capítulo 14 de Corintios para defender esa postura herética. Y nosotros vamos a ver realmente lo que dice. Versículo 1. Seguid el amor. Ya lo vimos la semana pasada, hablamos del amor. Pablo sigue diciendo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él dice, procurad los dones espirituales, procurad el espiritual. Entonces él nos está dando, y le estaba explicando a los corintios, que deben de desear las cosas espirituales, deben de desear los dones espirituales. Pero como venimos viendo, el contexto es el amor. El capítulo 13 habla del amor en cuanto a los dones espirituales. Y Pablo dijo, el amor es mayor que cualquier don. Si tú y yo no ejercitamos nuestros dones bajo el amor de Cristo, es un abuso de los dones espirituales. Ok. Podemos entender también que el amor no es sustituto de otras virtudes o buenas obras, porque él dice procurar los dones espirituales, pero en realidad el amor es el gran motivador de las buenas obras y es el motivador de todo ministerio espiritual y del uso apropiado de cada don espiritual. No es malo desear
los dones espirituales si el propósito del corazón es ministrarlos en amor? El problema es que los corintios orgullosamente buscaban exhibirlos. Lo que vemos en este capítulo es que Pablo pone en competencia dos de los dones. Él pone en competencia la profecía contra las lenguas. En el capítulo anterior, él puso el amor contra las lenguas, la profecía y la ciencia. Pero en este capítulo él dice, voy a hablar de dos cosas, de dos dones. Y pone en competencia la profecía y las lenguas. La profecía, para recordarles, nada más significa hablar la palabra de Dios, hablar un mensaje de Dios. No estamos hablando en el nuevo pacto, no estamos hablando de predecir el futuro, no estamos hablando de hablar de la Mesías, de su segunda venida, no estamos hablando del libro de Apocalipsis cuando decimos profecía. Estamos hablando de proclamar la palabra de Dios. Entonces, la profecía es exhortación. La profecía, pues, es predicación. La profecía es amonestación, es enseñanza. La profecía es hablar la palabra de Dios. Y aquí, en este versículo, aparece en la forma plural. En la forma plural. ¿Para qué es significante? Pero sobre todo que ustedes profetizan. No está hablando personalmente a cada quien. El contexto es la iglesia reunida como un cuerpo entero. Entonces no hay ni siquiera un solo mandato aquí en este capítulo para un cristiano en su vida privada. Todo tiene que ver con el contexto de la Biblia, de la iglesia, bajo el amor. Y él dice, ustedes, todos ustedes, sobre todo, deben de buscar la profecía. ¿Para qué? Para edificar los unos a los otros. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué él dice que deben buscar la profecía? Porque lo que practicaban los corintios al respecto con las lenguas no tenía ningún valor de edificación mutua. ¿Por qué? Él dice aquí, porque no servían para hablar a los hombres, sino a Dios. No es para la edificación de los demás. Estás hablando con Dios, pero aquí es donde se va a poner muy interesante, hermanos. Porque los que estudian los idiomas, los que son expertos en el griego, dicen que en el griego no hay artículos definidos. O sea, la traducción aquí mejor debe de leer. Fíjense bien, hermanos, debe de leer así, según los que estudian los idiomas. La traducción aquí debe de leer, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a un Dios. Minúscula. ¿Por qué lo diría así Pablo? Porque ellos vienen del contexto griego, de su cultura griega, su paganismo. Lo que vimos la semana pasada, ellos pensaban que eran comunicando con sus dioses. Y sí es cierto, no podemos decir conclusivamente, pero sí es cierto que requiere un Dios. Un comentarista puntualiza, la traducción aquí de un Dios apoya el hecho de que no aparece recogido en la Biblia ningún caso de creyentes que hablan a Dios en otra forma que no sea un lenguaje normal e inteligible. Aún en la gran oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, en la que el Hijo abrió su corazón al Padre cuando la deidad se comunicaba con deidad,
El lenguaje es notablemente sencillo y claro. Pablo puede estar puntualizando el hecho de que ellos hablaban, entre comillas, con sus dioses en el paganismo. Y ahora está diciendo, está bien, a lo mejor estás comunicando con un dios. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo el por qué. Ellos en su tiempo, y lo vimos la semana pasada, practicaban las expresiones extáticas y vanas repeticiones eran comunes en muchas de las religiones paganas a su alrededor. Y Pablo incluso en capítulo 12 de 1 Corintios, si quieren ver versículo 1 y 2 de 1 Corintios 12, nada más 2 capítulos atrás, él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Él se hace referencia a su vana manera de vivir y su paganismo en que vivían antes. Y él dice: no quiero que estén ignorantes acerca de esas cosas. Por eso él escribe capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, para que no estén ignorantes y para que no sigan en su vana manera de vivir como antes. Pero es más interesante aún, hermanos. ¿Saben ustedes que Jesucristo menciona las lenguas cuando él habla con los fariseos y habla con la gente cuando él predicaba? Mateo 6, vamos a Mateo 6, hermanos. Cuando Jesús les da instrucciones sobre la oración, en Mateo 6, versículo 5, él hace dos referencias aquí. Fíjense bien, hermano, es muy, muy interesante. La verdad, no lo había conectado antes. No lo había conectado. Pero después de estudiar, podemos conectarlo fácilmente y lo van a ver. Versículo 6. Perdón, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Él está hablando de los fariseos, que ellos querían ser vistos por los hombres. Entonces él dice: no sean como ellos, son hipócritas. Ahora, versículo 7. Y orando, fíjense bien, hermanos, no uséis vanas repeticiones como ¿quién? Los gentiles. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensen por su palabrería serán oídos. Jesús está haciendo referencia a la práctica pagana de los incrédulos, de los paganos de su época, de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque como vimos en el video, ellos andaban así diciendo muchísimas cosas sin decir nada. Y pensaron por sus muchas palabras o palabrías que Dios los iba a escuchar. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado con eso de lenguas. Porque Jesucristo mismo dice: eso no sirve para nada. Y cuando Cristo sigue diciendo: ustedes deben de orar de esta manera, Él nos da una oración simple, en palabras conocidas, en palabras fáciles de entender. Ahora, regresamos. Otro punto para aclarar con respecto al espíritu al cual Pablo menciona aquí en versículo 2. Él dice: nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Varios intérpretes, y no solamente varios, la gran mayoría afirman que Pablo no está refiriéndose al Espíritu Santo. Debe de leer
pues nadie le entiende, aunque por su propio espíritu habla misterios. Entonces, este espíritu que está mayúsculo debe de ser minúsculo. Porque es otra defensa. No, es que el Espíritu Santo suelta mi lengua y el Espíritu Santo está hablando con Dios. Pero aquí Pablo refuta esto porque no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del hombre. ¿Y por qué habla misterios? Porque nadie entiende lo que está diciendo. No se van a sorprender, hermanos, que los carismáticos usen este versículo para defender su práctica. De hecho, todos los versículos usan para defender su práctica. Ellos dicen que Pablo está promoviendo una clase del don de lenguas que es una oración privada, una experiencia sumamente espiritual, una experiencia misteriosa, porque ellos dicen, hablamos misterios y eso es sobrenatural. Es algo solamente de Dios. Pero no hay ninguna evidencia alguna que esto proviene de Dios. Y al contrario, toda la evidencia dice que viene de otro espíritu. Es una práctica pagana y en realidad Pablo está condenando esa práctica pagana que caracterizaba la iglesia de Corinto. Los corintios estaban abusando del don. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Otra vez, la profecía es hablar la palabra de Dios y con ello conlleva 3 resultados. Cuando hablamos la palabra de Dios, logramos 3 resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Dice: edificación, exhortación, consolación. Cuando uno comparte la palabra, los que reciben el mensaje reciben edificación, reciben exhortación, reciben consolación. Eso es lo que hace la profecía. Son resultados de hablar la palabra de Dios a los hombres. Levantar media la edificación, animar por medio de la exhortación y confortar media la consolación. Cuando usted y yo estamos sufriendo, estamos pasando por una situación difícil, estamos en medio de alguna tribulación o incluso estás siendo tentado por Dios o estás en medio de un pecado, ¿qué es lo que necesitamos? Que alguien llegue diciendo bla 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 bla. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, la profecía es mayor que las lenguas, porque las lenguas no edifican, pero la profecía edifica. Versículo 4, Pablo sigue. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es razonable aquí pensar, hermanos, que el apóstol Pablo está usando sarcasmo aquí en este versículo, como comúnmente lo hace. O sea que se está refiriendo a una autosatisfacción ilegítima que es un orgullo espiritual. A lo mejor está diciendo, pues a sí mismo edifica, así como que la verdad no edifica ni siquiera a sí mismo. Versículo 7, de capítulo 12. ¿Por qué es importante? Porque al contrario, el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 7 de capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, este provecho es no provecho personal.
En el griego, otra vez regresamos al idioma original, y en el griego significa ser de mutuo beneficio. Eso es el propósito de los dones. Están para ser de beneficio y de ayuda a la iglesia, para ministrar a otros. Ningún don fue dado para edificación propia. Escúcheme bien, ningún don del Espíritu Santo fue dado para edificación propia. Entonces el apóstol Pablo se presenta aquí un dilema en la iglesia de Corintio, y ese problema en muchas iglesias de hoy en día. ¿Vas a buscar tu propia edificación, su propia edificación egoísta, o en amor vas a buscar edificar a tu hermano, la edificación de los demás? La ironía es que los carismáticos en la actualidad toman este versículo y lo usan como una defensa de la edificación propia. Y eso no es lo que vemos aquí. Pablo desacredita la autoedificación y promueve el verdadero propósito de los dones: la edificación de todo el cuerpo, la edificación de los demás. Ese es el punto principal del capítulo 14. Por eso leí todo el capítulo, porque quería ver todo el contexto, que todo se trata de la iglesia y todo se trata de la edificación de los demás. El capítulo no presenta dos clases de lenguas. No presenta la clase que tú uses en tu casa, en privado, y luego otra clase que uses en la iglesia. No aparece aquí, hermanos. Todo el capítulo se trata del contexto de la iglesia reunida. El contexto es una reunión de cristianos. No es cómo usar el don en privado, porque es lo que los carismáticos van a enseñar. Ellos explican que Pablo está promoviendo ese don personal para la edificación propia en su casa, en su cuarto, por sí misma. Déjenme decirles otra vez, en otra manera, para que entendamos bien. No hay ni siquiera un solo versículo en toda la Escritura que presenta el hablar en lenguas privadas en tu propia casa o en tu oración privada. Ni siquiera un solo versículo que sustenta esa práctica. No hay ningún versículo que defiende la postura de una lengua privada para la edificación propia. Y lo explicamos la semana pasada. De hecho, Pablo está acusando a la congregación de Corinto de ser egoístas en su abuso del don. Todos los dones son para la edificación de otros. No lo puedo repetir suficientemente, hermanos. Todo el capítulo se trata de los demás. El Espíritu Santo te da a ti, Alex, para mi provecho. El Espíritu Santo me da a mí para el provecho de mi hermano. El Espíritu Santo le da a mi hermana Gina para el provecho de mi hermana. ¿Sí? No es porque nosotros necesitamos por beneficio propio. Es el punto principal, hermanos. Son para la iglesia los dones, no para el individuo. Jamás, repito, jamás ha existido un don del Espíritu Santo para beneficio propio. ¿O estoy equivocado? Podemos ver toda la lista de los dones espirituales y jamás va a encontrar que uno es para el beneficio propio. El que administra, no administra por su propio bien, es para los demás.
El que sirve no es por sí mismo, es por los demás. El que predica no es por sí mismo, aunque es un beneficio preparar para predicar, pero predicamos para los demás. El que tiene misericordia no lo ejerce por sí mismo. Versículo 5a. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Ahora Pablo quiere que todos hablamos en lenguas? ¿Por qué diría Pablo algo así? Es que él no menospreciaba el don verdadero. El don genuino no menospreciaba a Pablo. Las lenguas son la capacidad de hablar sobrenaturalmente un idioma reconocido, auténtico, traducible. Entonces, Pablo no está reclamando a los corintios por tener ese don, si algunos tuvieron ese don. Por eso, quiero que todos hablen en lenguas bíblicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito era para los incrédulos. El propósito era para un propósito misionero que vimos, uno de los propósitos la semana pasada que vimos. Y entonces Pablo está diciendo, con el propósito misionero de extender el evangelio, yo quiero que todos hablemos en lenguas. Pero otra vez es exageración de Pablo, porque él sabe que todos no van a poder hablar en lenguas, porque todos los dones no son para todas las personas. Entonces es una exageración, hipérbole otra vez, que dice Pablo, quiero que todos hablen en lenguas, aunque él entiende que no es posible. Si el Espíritu Santo le otorga a cada uno el don, ¡qué bien! El don verdadero. Parte B, de versículo 5. Pero más que profetices, porque mayor es el que profetice que el que habla en lenguas. Ciertamente eso no es como actúa la gente hoy en día en cuanto a las lenguas. Mayor es el que habla la palabra de Dios que el que habla en lenguas. No, ellos dicen, ni siquiera eres salva si no hablas en lenguas. Ellos menosprecian, si han estado en una de esas congregaciones, ellos menosprecian a los hermanos que no hablan en lenguas. Ah, tú no eres tan espiritual, tú no eres tan lleno del Espíritu como yo. De hecho, lo que sale de mi boca es la sobrellenura del Espíritu Santo en mi vida porque soy una persona tan buena, porque soy tan espiritual. Es un egoísmo, hermanos, es un orgullo espiritual de parte de ellos. Pero aquí Pablo dice lo opuesto. El que profetiza no necesita un intérprete porque está hablando el idioma de todos y edifica a todos. Entonces él está diciendo, si todos insisten en buscar el mismo don, es mejor buscar la profecía porque sirve para el provecho de todos. Otra vez tenemos que puntualizar, el contexto es la iglesia reunida. No hay ningún contexto privado en su tiempo devocional, su tiempo de oración personal. La parte C de versículo 5. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay una sola manera que las lenguas pueden edificar la congregación. Si hay un intérprete. Es la única manera. Si hay un intérprete. ¿Sí lo ven, hermanos? La edificación otra vez se trata de los demás. Dile conmigo, se trata de los demás. No se trata de mí. No están tan convencidos. No se trata de mí. Así es.
No se trata de ti. Dile a tu hermano al lado, no se trata de ti. Cualquier expresión, escúcheme bien, cualquier expresión privada de edificación propia no puede ser el don genuino. Porque repito, el propósito de las lenguas solo se logra cuando se ejerce y se interprete públicamente a fin de que toda la asamblea se edifique. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Otra vez, Él no desacredita el don verdadero de lenguas, pero hace una pregunta retórica. Si yo vengo a ustedes hablando en lenguas, pero no traigo enseñanza, no traigo palabra, no traigo revelación, no traigo ciencia, si no doy sentido en nada de lo que digo, ¿para qué nos aprovecha? Es una pregunta retórica. ¿Para qué nos aprovecha? Nada. Un mensaje que no se puede entender es inútil. Si no traigo algo para edificar, para enseñar, no debo participar. Sin una interpretación no hay revelación, no hay ciencia, no hay profecía, no hay doctrina. Solamente hay caos total. Y de hecho Pablo dice en los versículos que siguen, él dice, si entra un incrédulo, ¿no va a pensar que todos están locos? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Vamos a intentar algo, hermanos, la semana que entra. Mi hermano José Luis va a dirigir la alabanza con el piano y hermano Humberto va a dirigir la alabanza con la guitarra. No para hablar de su don de la música o su falta de don de la música, pero ¿ustedes creen que vamos a poder seguir la alabanza con José Luis tocando el piano y Humberto tocando la guitarra? Bueno, voy a preguntar a ellos. ¿Ustedes creen que nosotros como congregación van a poder seguirlos si ustedes están tocando la guitarra y el piano? ¿Por qué no? Ninguno de nosotros vamos a poder seguir porque ellos no saben lo que están tocando. Entonces Pablo hace referencia a una persona que habla en lenguas sin intérprete como una persona que toca un instrumento sin saber tocarlo. Es una tontería y no sale nada. No va a salir ninguna melodía. El ritmo, la armonía y otras cualidades bien ordenadas hacen que un grupo de notas formen música en vez de mero ruido. Tiene que tener sentido musical, dice Pablo. Tiene que ser inteligible. Y yo estoy seguro que nada va a salir inteligible la semana que entra si esos hermanos toquen los instrumentos. Perdóname, hermanos. Por eso no le dije la guitarra a él, porque él sí puede tocar la guitarra. Por eso le di la guitarra a mi hermano Humberto. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué espera escuchar el soldado?
El sonido de la trompeta, pero no cualquier sonido de trompeta. Esperaba sus órdenes a través de un mensaje comunicado por las notas tocadas de una cierta manera. De hecho, toda la mañana escuchamos las trompetas aquí, porque andaban los católicos en su peregrinación, no sé a qué santo, a qué evento, pero toda la mañana andaban tocando la trompeta con un sonido distinto para equipar a la gente para la batalla. ¿Sí? De igual manera, nosotros no podemos comunicar la verdad cristiana mediante sonidos sin sentido. Es el punto de Pablo. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La verdad, hasta ahora, hermanos, estoy pensando, ¿por qué sigue el hermano Pablo? ¿Por qué sigue tocando ese tema? De hecho, es uno de los capítulos más largos que toca un solo tema. Pablo normalmente da unas 2, 3 versículos acerca de un tema y luego lo deja. Ya llevamos 3 capítulos, hermanos. Y el contexto otra vez es el contexto de la iglesia. Dentro de una reunión, es el contexto público de la congregación. Si hablas en un lenguaje, en una lengua en la congregación y no hay intérprete, nadie te entiende, entonces estás hablando al aire. ¿Qué significa estar hablando al aire? Nadie te escucha, nadie te hace caso. Los padres saben lo que significa hablar al aire, ¿no? Cuando a veces hablamos a los niños. Mire, vente, vente, vente. Nada. Vente, vente, vente. Nada. Vente, vente, vente. Nada. A veces siento así cuando hablo a mis perros ahí en el terreno. Vente solo, vente. Y él está ahí corriendo, corriendo, corriendo. No me hace caso. Y Pablo lo compara a la persona que habla esas lenguas modernas de palabrerías que no tienen sentido, que no es un idioma. Pablo no está promoviendo la glosolalia moderna, es una condenación de la forma moderna. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo aquí menciona lo obvio. Todos los idiomas auténticos tienen sentido, tanto para el que habla como para el oyente. No hay ningún idioma en el mundo que no tiene sentido para esas dos personas que hablan el mismo idioma. Por eso yo puedo ir a la selva de África, aprender el idioma de los indígenas y yo puedo comunicarme con ellos. ¿Por qué? Tiene sentido. Por definición, la comunicación debe ser en ambas direcciones. No hay ninguna comunicación, dice Pablo, si nada más es en una sola dirección. Pablo solamente está promoviendo 2 opciones a los corintios. Fíjense bien, las 2 opciones. O hablar en el idioma de la gente para que todos entiendan, o hablar en lenguas solamente si hay un intérprete. Son las únicas 2 opciones. Lo que vimos apenas, en los 2 casos
no eran el don, principalmente eran falsificados. ¿Por qué? Porque no siguieron el patrón bíblico. No hubo intérprete y no era el idioma de la gente. Brincamos a versículos 27 y 8. Nada más para anotar aquí, no vamos a tratar esos versículos porque sigue la semana que entra, pero versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete en la iglesia, calle y hable para sí mismo y para Dios. Pablo dice, cállate. Si no hay intérprete, cae en la iglesia. Hablar en lengua sin un intérprete jamás es una opción. ¿Sí lo ven, hermanos? Jamás. No importa si es en privado o en público. Pero la verdad, la Biblia ni siquiera se trata un versículo de lo privado. Porque no existe. No existe el don bíblico en privado. Todo se trata otra vez de la edificación de los demás, de la iglesia. No, en ninguna manera se trata de la edificación de sí misma. Sigue Pablo, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La verdad, este versículo debe de ser suficiente para difundir no, esa no es la palabra. No traigo la palabra en este momento. Para desechar toda esa práctica. Gracias, hermano. ¿Por qué? Los carismáticos, como hemos visto, y perdónenme por hablar tanto de eso, pero es de suma importancia, hermano. Ellos han redefinido el don de lenguas como una forma especial de expresión sobrenatural para sus devociones personales y oraciones privadas. No obstante, hay que notar cuán diferente es la descripción de Pablo de que ofrecen los que hablan en lenguas. En primer lugar, Pablo no está aprobando la oración privada en lenguas, ya que había establecido que el verdadero don consistía en hablar en idiomas auténticos traducibles. En segundo lugar, en los rituales paganos, como ya vimos la semana pasada, el hablar en expresiones extáticas era para ellos poner en comunicación su espíritu con los espíritus de los dioses. El propósito de esta experiencia para ellos era evitar pasar por la mente la comprensión normal. Querían evitar la comprensión. Pablo nunca elegía las oraciones que omiten la mente como los carismáticos hacen. Ellos, fíjense, dicen, vacía su mente, conecte su espíritu con el Espíritu de Dios. Es mundanalidad, paganismo, es puro satánico, hermanos, toda esa práctica. Y Pablo lo dice aquí en los versículos que siguen. Él dice, eso era y sigue siendo hoy una práctica pagana. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento. Está reprendiendo a los corintios por su intento de imitar las prácticas de su cultura pagana. Y la ironía otra vez de todo esto es que ellos mismos, los carismáticos modernos, ellos usan versículo 14 como una aprobación de su práctica de orar en lenguas privadas, porque ellos creen que es algo sumamente espiritual y edificante, mientras Pablo dice que la experiencia queda sin fruto.
Ellos mismos describen su experiencia como: yo no sé lo que estoy diciendo, pero yo sé que estoy adorando a Dios. Yo no sé las palabras que están saliendo de mi boca, pero yo siento algo aquí, un calor aquí en mi... Ahora, si usted ha experimentado eso, y a lo mejor en esa congregación hay personas que vienen de otros trasfondos que han experimentado eso, no dudo su experiencia. Yo estoy 100% seguro que usted ha tenido una experiencia, si usted ha experimentado lenguas. Pero otra vez repito, no es el Espíritu Santo de Dios. Punto. No dudo su experiencia. Por eso ni siquiera entramos en las experiencias cuando estamos discutiendo esas cosas. Yo nunca entro en la discusión de que si ya fue una experiencia verdadera o no, porque estoy seguro que era una experiencia verdadera. Los paganos tienen experiencias muy verdaderas, pero pueden ser experiencias satánicas. Versículo 15. Pablo da la respuesta. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. La conclusión de Pablo entonces es que yo no voy a hacerlo. No voy a hablar sin sentido o en lenguas sin un intérprete. ¿Por qué? Porque no edifica a nadie. Voy a orar con mi espíritu y también con mi mente. No es una elección. Pablo no está diciendo, porque ese es el argumento. Pablo está diciendo que puedes orar con tu espíritu sin tu mente. No es una opción para el cristiano. A veces voy a orar con mi espíritu y en otras ocasiones oraré con mi entendimiento y luego en otras ocasiones oraré con los dos. No está diciendo tal cosa. Él dice, oraré con mi espíritu y con mi entendimiento. Lo que Pablo concluye es que es necesario hablar, orar, cantar siempre con nuestro espíritu y con nuestra mente. No hay ninguna opción para el cristiano de vaciar su mente como hacen los paganos para sentirse más espiritual. Y otra vez, estamos tratando de la pregunta, ¿es el don de lenguas una oración privada dentro la persona y Dios, en su cuarto, en su casa? No, hermanos. No tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque otra vez vemos el contexto dentro de la iglesia, o por lo menos hay dos personas. Por lo menos hay dos personas. ¿Por qué? Porque dice 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente. Si estás en tu cuarto meditando en tu tiempo personal de devocional o de oración, ¿quién está escuchando tu oración? Nadie. No hay oyente. Entonces Pablo no puede estar hablando de una oración privada. 100% está hablando de la oración en pública, de las lenguas en públicas, de hablar en pública, no de una forma de devoción privada. El oyente tiene que entender para qué, para decir amén, para afirmar. El amén nada más significa afirmación, afirmar lo que había dicho. ¿Por qué? Porque si no puede afirmar, no puede ser edificado. Otra vez volvemos a la edificación. Su punto principal, para recalcar otra vez, durante toda la reunión, nosotros empezamos a las 11:30, terminamos a las 2:30, o bueno, después de la comida, lo que sea. Durante toda la reunión,
Tú debes de poder entender lo que está sucediendo. Tú debes de poder entender cada palabra que sale de la boca de uno. Y la verdad, nos hemos metido mucho en lo que enseñan los carismáticos, pero la verdad no tenemos que meternos en todo eso, porque nada más podemos leer la palabra de Dios y podemos entender que lo que están haciendo ellos no concuerda con la misma Biblia. No tenemos que hablar de los excesos y abusos del don. Lo único que tenemos que entender es que en la totalidad de la reunión de la iglesia, todos nosotros debemos de poder entender todo. No a un conocimiento o un entendimiento espiritual de ese sentido, pero las palabras que salen. Debemos todos de poder entender lo que los hermanos están diciendo. Versículo 26, brincamos rápido. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y versículo 17 otra vez. Pero el otro no es edificado si tú hablas de una forma así. Si no estás hablando palabras verdaderas en un idioma verdadero, sin interpretación. Yo siento que estoy matando pues a un caballo muerto, hermanos. Pero solamente estamos leyendo los versículos de Pablo. Él está matando el caballo, hermanos. Los dones espirituales se tratan de la edificación de los demás, de la iglesia. La persona hablando puede sentirse muy espiritual. Y Pablo dice, aún es posible que da gracias, y otra vez a lo mejor está hablando sarcásticamente, pero no hay ninguna evidencia que está dando gracias. ¿Por qué? Porque nadie entiende lo que está diciendo. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Otra vez encontramos a Pablo haciendo una frase o diciendo algo que decimos, ¿por qué lo dice Pablo? ¿Por qué? Él ya ha comentado que la profecía es mejor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él está reconociendo el don verdadero de hablar en lenguas auténticos. Los carismáticos no se van a sorprender que argumenten que Pablo está promoviendo y que Pablo empleó un lenguaje privado de oración. Pero Pablo no especifica cuándo o dónde habló en lenguas. Entonces es una invención construida a partir de la pura especulación. La verdad es que Pablo había viajado a muchos lugares. Pablo era un misionero con el propósito de evangelizar a los gentiles. Y me imagino que Dios le había concedido el don de lenguas para la proclamación del Evangelio en estas partes. De hecho, lo vimos la semana pasada cuando leímos capítulo 19 del libro de Hechos, que el Evangelio fue predicado a todos los que habitaban en Asia. Es razonable pensar que Pablo hablaba en lenguas en muchas ocasiones, lenguas auténticos que cumplieron con los propósitos bíblicos. Entonces, por eso Pablo puede decir, yo doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que ustedes, porque realmente lo hizo. Versículo 19. Pero en la iglesia,
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero en la iglesia, está comparando la experiencia del campo misionero de hablar en idiomas auténticos con llegar a la iglesia y hablar en un idioma que no tiene sentido sin intérprete. Y él dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en una lengua desconocida. ¿Por qué? Él quiere decir, ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué abusaré del mismo don? En la iglesia 5 palabras habladas con entendimiento es mejor que 10,000 palabras. 10,000 era el número más grande que tenían en su lenguaje. Entonces él no está citando un número. No está diciendo, es entre 5 palabras o 10,000 palabras. Está citando el número más grande que tenían en su idioma. Para decir, puedo hablar un número infinito de palabras y no importa si no tiene sentido. Decir una frase breve de solo 5 palabras con mi entendimiento, comunicando un mensaje que instruye o anima a los oyentes es más valioso que un número ilimitado de palabras en lengua desconocida que es incomprensible. Pablo está diciendo, yo quiero saber lo que estoy diciendo, quiero que otros sepan lo que estoy diciendo. Él está diciendo, las lenguas son para los incrédulos, como vemos en versículo 22. Y la semana que entra vamos a tocar este versículo, pero cuando Pablo dice que es un señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque es para la propagación del evangelio. Y Pablo está diciendo, pero ustedes traen las lenguas a la iglesia y hablan 10,000 palabras que no sirven a nadie. Él dice, es tonto, es inútil y no tiene propósito alguno. En la iglesia de Corinto había mucho de su hablar en lenguas había tomado la forma y sabor de esos éxtasis paganos. El emocionalismo neutralizaba por completo sus sentidos racionales y el exhibicionalismo egoísta era común, pues todos querían hacer y decir su propia parte al mismo tiempo. Y lo vamos a ver la semana que entra. Los cultos eran un caos total, una locura. Y en consecuencia había muy poca adoración de Dios y poca adoración a Dios. Y muy poca edificación a los hermanos de los creyentes. Entonces, hermanos, para concluir, ciertamente Pablo no está aprobando un uso privado y egoísta del don de lenguas. Más bien él estaba confrontando el orgullo de la congregación de Corinto. El don de lenguas no es un éxtasis, no es un desfreno completo. La llenura del Espíritu Santo pues no se manifiesta con un idioma angelical o celestial, tampoco es un idioma privado de oración. Los que practiquen el hablar en lenguas modernas, ustedes pueden preguntar, entonces, ¿qué están experimentando? ¿O qué estoy experimentando? A lo mejor alguien aquí está practicando esa práctica, o ha practicado. ¿Qué he experimentado? ¿Qué están experimentando? No están experimentando una llenura del Espíritu Santo, están experimentando un ritual pagano. En el mejor caso, nada más es sugestión, emocionalismo o manipulación. En el mejor caso es algo aprendido de otro.
Sí, en el mejor caso. En el peor caso, es satánico. En el peor caso, es de Satanás. Proviene de un espíritu demoníaco. Porque aquel hombre, hermanos, estaba lleno de un espíritu de Satanás. Y si usted ha experimentado lo mismo en su devocional personal, aguas, hermanos. Pablo continúa su exhortación y lo vamos a ver la semana que entra, pero otra vez, su punto principal, y quiero que nos quedemos con eso. Las lenguas tienen como propósito, y cualquier don espiritual, don del Espíritu Santo, tiene como propósito la edificación de los demás y no a nosotros mismos. Cualquier uso de cualquier don que tiene como su fin edificar a uno mismo en vez de edificar a otros es un abuso del don. Y quiero terminar con eso, hermanos. No quiero que nosotros pensemos que somos más espirituales que aquellos, o que alguien aquí llega al otro extremo de decir, no, nosotros no hablamos en lenguas, entonces somos muy espirituales, nosotros. Ya llevamos 3 semanas, hermanos, hablando de los abusos del don del Espíritu Santo. Y es muy fácil para nosotros pensar, tenemos una doctrina muy recta, muy alineada con la Biblia, entonces nosotros estamos bien. Quiero aclarar algo, hermanos. Este es un pecado. Atribuir al Espíritu Santo las obras de Satanás. Es lo que están haciendo los que están practicando este don de lenguas, entre comillas, modernos. Es un pecado atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. Pero ¿sabes cuál es un pecado también grave, hermanos? El chisme, la mentira, la fornicación, el adulterio. Cualquier otro pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas es igual grave para nuestra vida espiritual. Entonces, jamás quiero que salgamos nosotros pensando, somos más espirituales que ellos. Jamás. Nosotros no practicamos eso, entonces nosotros, pero soy idólatra, soy fornicario, soy mentiroso. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí entendemos? Nosotros no podemos llegar a decir somos más espirituales porque tenemos la doctrina si no estamos viviendo la práctica. Entonces, nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, no enfocarnos en los pecados de los demás o los demás grupos, pero debemos de internalizar nuestra vida propia. Y sí es cierto, esas predicaciones se han tratado de las lenguas. ¿Por qué? No porque nosotros decidimos tocar esos temas, porque el apóstol Pablo escribió. Y vamos a seguir la semana que entra hablando del mismo tema. Pero no quiero que nadie salga de aquí pensando, soy espiritual porque no hablo en lenguas. Eso sería grave para nosotros. ¿Sí, hermanos? Bueno, ya con eso concluyo. Vamos a terminar con una oración.